Bueno, buen día a los que están acá, a los que están en virtual. La verdad que sí, como dice Ramiro, uno extrañaba los abrazos, digamos, ¿no? Es algo que es imprescindible en la vida. Eh, la idea de la charla de hoy es tratar de darles un panorama de lo que está pasando, obviamente sobre el tema Argentina que vamos a hablar, digamos, todas las cuestiones vinculadas a la política, a la macroeconomía, etcétera, etcétera. Vamos a esperar que venga el maestro Suchovicki que nos explique bien de qué se trata y aprenderemos todos. Pero yo me voy a tratar de concentrar en todo lo que son los temas que están afectando al negocio positiva y negativamente, tratando de, en lo posible, de darles un panorama un poquito más largo que el mañana, digamos, que siempre ayuda a la toma de decisiones o por lo menos a una visión estratégica, ¿no? En ese contexto, digamos, sin ninguna duda, estamos viviendo probablemente uno de los momentos más complejos de los que yo recuerdo en mis 50 años de profesión, respecto de lo que es incertidumbre, volatilidad, digamos, en una guerra que probablemente en enero nadie, por lo menos yo y muchísimos, pensaban que iba a ocurrir, y que cuando ocurrió pensábamos que iba a ser una cuestión de semanas y que todavía, digamos, estamos lejos de ver el fin, o por lo menos no sabemos cómo va a terminar, y que ha generado en el mundo, digamos, un revuelo pocas veces visto en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Entonces, cuando tenés los niveles de inflación que hay en países que habitualmente no los tienen, cuando tenés devaluación de monedas respecto del dólar y otras monedas, cuando tenés un incremento de los costos arrancando por el petróleo que prácticamente ha estado, digamos así, oscilando entre casi 3 veces más de lo que estaba antes del inicio de la guerra y todo lo que eso conlleva a nuestros insumos productivos y a la incertidumbre de lo que va a ocurrir, digamos, es una cosa verdaderamente compleja de imaginar y sobre todo de proyectar. En ese contexto, yo diría, hay algunos cisnes negros, tal vez hoy ya más grises claros, como el tema del COVID-0 en China, que también parecía, digamos, que no volveríamos a vivir esa instancia donde digamos, China decide digamos, intervención para mitigar el problema de cerrar ciudades de 20, 25 millones de habitantes y generar problemas logísticos que afectaron como mínimo el 20% de la economía de un país que hoy es el motor de la economía, por lo menos el motor de la demanda, ¿no? De modo tal que todo eso, digamos, se sigue sumando a la complejidad del problema. Y ni que hablar cuando le ponemos el contexto argentino, de lo que la verdad, vuelvo a insistir, se lo dejamos a Suchu, que de esto sabe más y además tiene mucho mejor forma de explicarlo. En cualquier caso, está claro que incertidumbre y volatilidad van a ser los temas que van a, de alguna manera, a ponerle contexto a nuestros negocios agropecuarios. Y después yo diría, estamos viviendo a pasos agigantados, todas estas cuestiones vinculadas a las nuevas demandas que de alguna manera ajustan a lo que hoy podría llamarse, o desde hace un tiempo viene llamándose, digamos, se viene llamando con demandas de la sociedad con este tema de responsabilidad empresaria, social empresaria, que tiene muchas aristas, pero en el caso concreto de la ganadería tiene, digamos así, un punto muy fuerte que es, o está relacionado al tema de emisiones de gas metano por parte de los rumiantes. Eso es un tema complejo, es un tema que está hoy en debate, yo diría, fuerte, en el mejor de los sentidos, ¿no? Digamos, de agresión y de defensa más o menos en la misma línea. Ha crecido mucho, digamos, los mecanismos de pruebas científicas que de alguna manera comienzan a reducir el eventual impacto, digamos, de los gases de efecto invernadero y particularmente del gas metano por parte del ganado cuando se está viendo lo que ocurre a nivel predial, digamos. Después aparecen, y ahí está la complejidad de resolución del tema, distintas formas de medida, distintas formas de cálculo, etcétera, etcétera, que no lo presentan fácil de responder. En cualquier caso, si uno se pone a 5 o 6 años vista de lo que era, digamos, la acusación casi difícil de sostener
de una ganadería responsable de una emisión de que en algún momento fue 14, después 14,5 de emisiones de gases de efecto invernadero, y hoy ya cuando lo pones a nivel predial ya te están hablando de menos de 5, digamos, da la sensación de que, digamos, la ciencia comienza a encontrar razones probadas para poner en un contexto lógico y equilibrado el tema de la ganadería. No obstante lo cual, no es el único tema. Bienestar animal, contaminaciones, etcétera, etcétera, son temas que requieren de nuestra preocupación o ocupación previa a que explote el problema para dar respuesta científica. Solo un par de comentarios para no extenderme en el tema, que tampoco es el objetivo de la charla. Digamos, ya en la legislación del Reino Unido, desde finales del 2020 se presentó un proyecto de ley con una firma enorme, una cantidad enorme de firmas de empresas y de entidades no gubernamentales, asociaciones civiles, etcétera, solicitando de alguna manera una limitación a la importación de productos básicos, entre ellos soja, pero también carne y también cuero y otros, carne vacuna, vinculado a países o a sistemas productivos que deforesten, digamos, o que eventualmente incluso conviertan ambientes naturales. Eso está avanzando, imagino yo que la cuestión de la guerra ha paralizado muchísimo el proceso, pero está avanzando y es un tema que un poco más temprano o más tarde va a aparecer como una limitación ya no solamente impuesta por las empresas globales de alimentos, sino solicitada por la propia sociedad, a los cuales finalmente los políticos terminan accediendo, porque al final terminan siendo su negocio, son los votantes, ¿no? Y el año pasado, creo que fue octubre o agosto o septiembre, no recuerdo bien, una legislación un poquito más dura, si cabe la expresión, se presentó también en la legislatura de la Unión Europea. Es decir, Europa, con o sin Reino Unido, pero ambas ahora, están poniendo, digamos, o están planteándose una limitación, una restricción o incremento de aranceles para productos que no puedan tener atributo o que no demuestren que en sus procesos no hay deforestación o algún otro proceso que pueda afectar al medio ambiente y al clima. De modo tal que, digamos, este es un desafío que tenemos que afrontar como ganaderos, un desafío en el que confío que realmente estamos en condiciones de dar respuestas más que saludables, pero que requiere ocupación, requiere pelea con el sector político que no termina de entender de qué se trata, digamos, como anécdota lamentable, digamos. Antes de la cumbre de Glasgow, allá en noviembre del año pasado, a los muchachos de medio ambiente no se les había ocurrido mejor idea que, como había que reducir el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, la solución, yo diría, más sencilla y lógica era reduzcamos el stock un 30%, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, uno empieza a remontar la cuesta y ya encuentra gente mucho más razonable y encuentra otro tipo de asociaciones con los políticos. Bien, vamos a ir básicamente vamos a iniciar lo que es el mercado internacional. Y la verdad que el mercado internacional, por donde se lo mire, ha explotado en términos de demanda. Ahí lo que van a ver es el crecimiento del mercado global, del volumen total comercializado, desde todo origen hacia todo destino, en los últimos 6 años. En un mercado, digamos, si uno dice, mira, los últimos 6 años el mercado mundial creció más del 30% en volumen, uno podría pensar, ¿es poco, es mucho? Bueno, estamos hablando de un mercado recontra maduro, que tiene más de 100 años de existencia, en el cual las variaciones suelen ser relativamente chicas. Así que pensar que en los últimos 6 años creció un 30% es una cifra fenomenal, enorme, enorme. Y acá digamos así, lo llamativo, en todo caso lo que hay que destacar, es que, digamos, en el crecimiento, cuando uno toma todos los países importadores o las principales regiones o países importadores, claramente el gran cambio, el gran crecimiento se da en lo que podemos llamar China más Hong Kong. Generalmente se suma Hong Kong porque entre China y Hong Kong, si bien hay criterios tributarios y de accesos diferentes, hay siempre una puertita de servicio que está medio entornada, por lo tanto hay un flujo, sobre todo de Hong Kong a China,
que a lo mejor no accede a China por cuestiones sanitarias, termina yendo a Hong Kong y después ingresa a China. En cualquier caso, como dato realmente relevante, es que si uno mira la tendencia de crecimiento del mercado y mira la tendencia de crecimiento de China más Hong Kong, es casi el 90%, o representa o justifica casi el 90% de crecimiento mundial. O sea que China es, y vamos a ocuparnos a hablar un poco de China, la locomotora de este crecimiento de la demanda, que ha sido, yo diría, a vista de cualquiera, absolutamente impredecible hace 6 años atrás. Cuando vamos a mirar los precios, que es el otro elemento interesante para analizar, porque uno puede decir, bueno, subió el volumen del mercado, la demanda se encontró satisfecha y por lo tanto los precios van a la baja. Bueno, no sé si me sirve, me sirve que haya mercado, pero por ahí no me justifica o no me atrae en términos de valores. Y acá van a ver los últimos 10 años en los índices FAO. Y lo puse para comparar con el precio de la carne y el pollo. El pollo en lo que sería amarillo, el rosado el cerdo. Y van a ver que en términos de índices, digamos, tanto el pollo con el cerdo se van acompañando, alguno en algún momento se dispara un poquito para arriba o para abajo, pero en general tienden a tener una equivalencia en términos de valores y prácticamente durante los últimos 10 años, casi todos los meses estuvieron por debajo del mes base, que en este caso fue abril, por una cuestión de tirar 10 años atrás, digamos, ¿no? Pero que si lo corriéramos, digamos, hasta el 2014, 2015, en que todos los commodities tuvieron una suba muy importante, después prácticamente los precios estuvieron bastante por debajo del mes de origen o del mes base, y van a ver que se van acompañando, porque en realidad son producciones que tienen una dinámica tremendamente intensiva y de rápida respuesta al mercado, y además digamos, en general la oferta o la disponibilidad de la oferta o el procesamiento suele estar muy concentrado y determinadas empresas globales, o en este caso en la Argentina, nacionales, pero también en general tienden a manejar el mercado, se anticipan a lo que prevén de cuánto va a ser la demanda y ajustan en consecuencia. De modo tal de que si sienten que van a sobreofrecer una demanda estimada, aflojan y a la inversa, aceleran, digamos, ¿no? Dentro, por supuesto, de un marco, no es lo mismo el pollo y el cerdo, pero ambos tienen respuestas muy rápidas como para poder ajustar lo que visualizan como demanda futura. Y acá, digamos, puse 3 rayitas. Una tiene que ver con la fiebre porcina africana, que ocurrió allá para finales o mediados, finales del 2008 con China. Uno nunca sabe si cuando te lo dijeron que era agosto, ellos ya lo venían viendo desde abril o desde antes, pero en cualquier caso, digamos, en agosto se da la alerta internacional. Obviamente China, que es el país productor de cerdos por excelencia, antes de la pandemia tenían casi el 50% del stock porcino del mundo, o sea, estamos hablando de ya no una pandemia de China, sino una pandemia internacional, pero además no fue solo China, fue una cantidad enorme de países vecinos o sobre todo muy concentrados en el sudeste asiático. Y esta pandemia lo que generó en un periodo de menos de un año una pérdida de casi el 40% del stock de cerdos. Para un país en el que la carne porcina, que básicamente es la carne por excelencia, representa de las 3 carnes casi el 80% de lo que consumían hasta el momento de la pandemia, digamos, pueden imaginarse el desastre que significó en términos de disponibilidad de carnes para el consumo doméstico. De modo tal que, digamos, a poco de conocerse y de estar liquidándose la cantidad de porcinos, liquidándose o muriendo, por supuesto, por la enfermedad, digamos, hubo un crecimiento importante de los precios. En todo caso, recuperación, pero crecimiento al fin, sobre todo del porcino, ¿no? Y al año, más o menos, un poquito más, año y un poco más, aparece el COVID, que por supuesto paraliza la economía de todo el mundo. Estos no son precios de China, son del mundo, pero China claramente es, digamos, el factor determinante, sobre todo en vacunos y cerdos, ya vamos a ver el vacuno, hasta que un año después, más o menos, aparece la vacuna, en una, digamos, respuesta de la ciencia también inesperada en términos de velocidad, se recupera, digamos, la actividad económica y los precios vuelven a subir. Salvo
En el porcino, digamos que tuvo una caída importante por efecto de una recuperación también acelerada e imprevista o impredecible del stock porcino, que en apenas 3 años logró recuperar algo parecido al 75-80% de lo que había perdido, ¿no? O sea que hoy China se encuentra, digamos, razonablemente bien abastecido de carne porcina, no llega a los niveles que tenía prepandémicos de la fiebre porcina africana, pero de alguna manera ha recuperado ya buena parte de su autoabastecimiento. Y cuando miramos, digamos, la carne vacuna, perdón, cuando miramos la carne vacuna, digamos, comentarios respecto de las otras carnes. Bueno, la primera es que claramente los procesos, los tiempos y las respuestas a las demandas de la carne vacuna ya sabemos que son infinitamente menores y por lo tanto de alguna manera los hechos suceden y te van encontrando con determinado stock o determinada capacidad de respuesta y en función de eso, digamos, el precio de alguna manera arbitra entre diferencias de oferta y demanda. Pero en cualquier caso, si uno compara lo ocurrido en los últimos 10 años, y después vamos a hablar de esto último, digamos, prácticamente la carne vacuna estuvo siempre por arriba del mes base, es decir, a diferencia de las otras carnes, siempre estuvo o justita con la demanda o, digamos, corta, con una demanda insatisfecha que pujaba por una oferta que no llegaba a cumplir sus expectativas. Y acá de nuevo, ¿no es cierto? Fiebre porcina africana, una suba importante, porque claramente no alcanzaba ninguna carne y China pagó lo que no había pagado antes y por supuesto genera una suba internacional del precio de la carne vacuna. Viene el COVID, la caída más o menos tiene una tendencia bastante similar a las otras y desde la aparición de la vacuna o la recuperación de la actividad económica mundial no ha dejado de subir, digamos, ¿no? Lo que voy a explicar en un cuadro un poquito más adelante, o intentar explicar, digamos, cuando veamos China en particular, porque China es la que ha generado esta suba extraordinaria que de punta a punta en un año y medio supera el 45% de incremento. Estamos hablando a nivel mundial, no solamente a nivel chino, ¿no? Lo cual es realmente extraordinario y te pone de manifiesto dos cosas. La primera es que la carne vacuna, digamos, parecería no tener techo respecto del precio, a pesar, digamos, que en los últimos 3 meses se ha generado este tema de la guerra y obviamente el impacto en los mercados de todo tipo, por el incremento de costos y demás, pero en cualquier caso, digamos, parecería no tener techo, lo vamos a confirmar cuando veamos el tema China. Así que 30 o arriba del 30% en el volumen, con precios que realmente no terminan de tocar techo porque la demanda sigue insatisfecha pese que se ha volcado mucho más volumen en el mercado internacional. Casi diría un escenario soñado en términos internacionales para estar en esos mercados. Cuando miramos qué ocurre en nuestros vecinos, esto es lo que ha hecho o lo que le ha ocurrido a Uruguay en los últimos año y medio, digamos desde el 2021 a la fecha. Este es el precio promedio por tonelada exportado por Uruguay. Arrancó allá por los $3.700, bajó un poquito, 3.500 y pico, y terminó el mes pasado prácticamente tocando los $5.500. Es realmente notable y pongo el ejemplo de Uruguay porque Uruguay es transparente respecto de los precios y claramente cuando digo eso ya estarán imaginando que Argentina no lo es ni lo puede ser cuando el tipo de cambio que recibe el exportador es parecido al 50% del billete o del monto, digamos, de la moneda real que le manda el importador. Razón por la cual hay un viejo dicho que dice, vos pones las reglas y yo te digo cómo voy a actuar. Entonces, te pongo las reglas del desacople de la moneda y los muchachos subfacturan, sin ningún problema. O mejor dicho, corriendo algunos riesgos, ¿no? Algunos más audaces llegan a subfacturar 30 o más, y algunos menos audaces o con mucho más acotados desde el punto de vista contable, digamos, lo hacen entre el 5 y el 10. Pero la verdad, Argentina hoy no representa en sus números reales de exportación el valor que el mercado está pagando. Por lo tanto, cuando nos cuentan que el mercado está bien o mal, vayamos a ver qué está pasando en Uruguay, que prácticamente, salvo Japón y muy poquitito a Corea,
vende a los mismos mercados bajo la misma regla de juego y los mismos aranceles que la Argentina. Así no hay que imaginar que Uruguay vende mucho más caro porque tiene un modelo muy superior o tiene acceso a mercados a otro costo. Vamos par y paso. Así que mirando Uruguay uno puede imaginar cómo viene realmente el mercado internacional y de Argentina. Esto pasó en Brasil. Brasil también acompaña esa tendencia de crecimiento. Esto sería enero del 2021 acá. De acá arrancó la curva anterior, con una caída muy fuerte que tuvo que ver con los 4 meses en que estuvo sin acceso al mercado chino, recuerdan aquellos casos de vaca loca o de símil vaca loca, estuvo afuera de septiembre hasta diciembre y eso obviamente le implicó, digamos, una mala venta o una caída de los precios internacionales porque tuvo que salir a ofrecer o sobreofrecer a mercados tradicionales en los que sí estaba. Cuando China le levanta, digamos, la restricción, inmediatamente recupera los precios de venta, o sea que finalmente, si uno trazara la línea, es una línea muy parecida a la de Uruguay. Sí. Sí, son exactamente comparables. Sí, son modelos distintos de negocios, pero son comparables. Son todo vinculado a peso producto, cortes con o sin hueso, pero sin incluir el hueso de la despostada, que es un tema que en la Argentina hace mucho ruido, porque hoy la Argentina exporta cortes deshuesados, cortes con hueso, muy poco, pero algo hace, y ves de hueso de despostada, que es lo que queda, digamos, cuando vos hiciste la preparación del producto corte. Hoy, digamos, la política ha decidido sumar el hueso para mostrar que no hemos caído tanto, pero lo está sumando 2 veces. Cuando vos haces una comparación de equivalente res con hueso, ya lo tenés en el coeficiente de ajuste y te vuelven a sumar el hueso. Bueno, nada, chantadas habituales que no son muy difíciles de evaluar. Un par de gráficos más para mostrar qué está pasando en el mundo. Digamos, estos son los precios por kilo res en euros que paga Europa. Como verán, hemos estado escuchando, ¿no?, que Europa se cayó. Bueno, Europa se cayó del Himalaya a la Concagua, no es que cayó a nivel del mar, digamos. Veníamos $18.000 la tonelada, un valor que nunca vimos en la historia, no hay registro de ese valor, y ahora estamos en 14.500, que sigue siendo un precio internacional extraordinario. Por lo tanto, digamos, los cantos de sirena nos pueden llegar a llevar a un lugar inadecuado. Siguen siendo valores extraordinarios. Yo no sé por qué tocó ahí. Entonces, vemos Europa plantado, fíjense, acá terminó en el 2021, acá arrancó más o menos parecido y no ha dejado de subir a lo largo del 2022. Y cuando miramos Estados Unidos, y en este caso, digamos, el gráfico que más me impactó tiene que ver con la invernada. Estos son los valores por la invernada de 300, 350, 400 kilos, 350, digamos, casi promedio. Digamos, en Estados Unidos, este es el 2020, el azul es 2021, este es el 2022, y estos son los valores de futuro para el año que viene, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Se cayeron los precios internacionales, como me contaban los muchachos, o efectivamente no dejan de subir? Si hay alguno que en el mercado estuvo dispuesto digamos, a jugarse a una posición anual de un crecimiento de este tipo, porque efectivamente las expectativas de precios siguen siendo francamente muy buenas. No estoy hablando ni de márgenes, ni de rentabilidad, ni de costos, estoy hablando meramente de precios. No vamos a China, digamos, les quería mostrar los siguientes gráficos que son muy representativos de lo que está ocurriendo. Vuelvo a insistir, China es hoy aproximadamente, se espera para este año que termine entre el 32 y el 34% de participación sobre el mercado global de carne vacuna, cuando hace apenas 10 años no pasaba del 3-4%, digamos, ¿no? Este es el nivel de crecimiento de China que realmente sorprende, lo mires como lo mires, ¿no? Y analizando los últimos 10 años, ¿quiénes han sido los proveedores y de qué volúmenes de importación estamos hablando? Esto está llevado a peso producto, por eso a lo mejor la cifra de 2.500.000 toneladas para este año puede parecer exigua. En realidad, cuando vos lo ajustás
por equivalente res con hueso está más cerca de 4 millones de toneladas. Pero en cualquier caso, lo que importa es la tendencia, ¿no? Y esto es lo que venía ocurriendo, digamos, con China, quienes proveían a Australia, que fue de los primeros que obviamente tomó posición por su, digamos, su cercanía y su posición geopolítica respecto de China, por lo menos la que tenía hace algunos años atrás, esto hacia Australia, que le dio lo que tenía. Australia y Nueva Zelanda son países, grandes países exportadores en función de su producción. Esta es Nueva Zelanda, esto es Uruguay. Yo diría, hasta el año 2014, más o menos, estos eran los 3 países que proveían a China. Fíjense ustedes que en el 2014, apenas 8 años atrás, o 7 años y medio atrás, todavía el 2020 no terminó, China importaba 250.000 toneladas. Esa es una cifra que ya empezaba a verse como un mercado francamente interesante. Esta es Argentina. Bueno. Prácticamente no existía. Yo diría, casi hasta el 2017 no tenía relevancia en nuestro mercado, hace 5 o 6 años atrás. Está perfecto. Este es Brasil, igual que Argentina, arrancó, digamos, mirando con cierta tranquilidad al mercado, obviamente explotó. La roja es Estados Unidos y el resto son otros países, la mayoría vecinos, búfalos de la India y otros países del sudeste asiático que conforman ese abastecimiento. Europa muy poco Canadá, de modo tal de que yo diría, cuando uno mira este conjunto de países proveedores de China, que insisto, en apenas 6 años o 7 años pasaron de 250.000 a 2.500.000, es realmente extraordinario y amerita estar muy encima de lo que está pasando con China, porque China estornuda y nos resfriamos, o China sonríe y verdaderamente no hay forma de abastecerlo, sumando a cualquier país productor del mundo. Y acá vemos digamos, de alguna manera el 2018 que marca un antes y un después por el tema de la fiebre porcina africana, porque claramente, digamos, el hecho que China se quedara de un año para otro prácticamente con 15, 16 kilos menos de carne por habitante y por año, implicó que salieron a comprar absolutamente todo tipo de carne para paliar o mitigar. Obviamente no pudieron nunca compensar la pérdida, pero de alguna manera fueron buscando todo tipo de carne para paliar esta enorme falencia. Y acá sí vemos que el crecimiento de los últimos 4 años, ya 5 proyectando el 2020, digamos, fue exponencial, ¿no? Prácticamente más que duplica todo lo que venía importando previo a esta pandemia. Sí, perdón. Dale. No, dale tranquilo. 75-80%. Esto es solo importaciones de China de todo origen. Extraordinario. Bueno, ahora vamos a ver si China va a decir que no. En cualquier caso, yo entiendo el punto, porque claramente todos decimos, che, está bueno que China nos compre mucho, pero mono cliente me pone un poquito nervioso. Bueno, obviamente que es así. No hay forma de reemplazar a China sumando lo que sumes, porque todos los otros mercados han seguido teniendo sus demandas y han estado relativamente bien cubiertos. Digamos, la que desequilibra el mercado desde todo punto de vista es China. Por eso digo, es muy interesante entender China, no digo para no dormir o dormir tranquilo a la noche, pero digamos, no necesitas un Lexo también con China después de lo que vamos a ver en el próximo gráfico, ¿no? En cualquier caso, sí está claro que así como China es para el Mercosur, digamos, el principal cliente en términos de participación, están entre el 60 y el 70%, nosotros un poquitito más, pero ahí pegando del total de nuestras exportaciones, también para China, Mercosur es absolutamente vital, digamos, porque esto es un ida y vuelta. Yo recuerdo que en el 2019 y sobre todo en el 2020 hubo una serie de dificultades en el cumplimiento de contratos. Primero fue China la que incumplió,
digamos allá a finales del 2020, cuando ellos ya sabían que tenían el COVID y todavía nosotros no nos habíamos enterado, nos enteramos entre enero y febrero, hubo una cancelación importante de contratos a los que incluso habían hecho anticipos y después hubo una renegociación también importante de valores, ¿no es cierto? Y eso en general, cuando vos tenés un cliente que es tremendamente significativo en términos de tu venta, o a la inversa, un proveedor en la misma magnitud, tendés a tener un equilibrio de negociaciones mucho más estable y mucho más acorde, cosa que ocurrió, digamos, a partir de este momento. Acá hubo algún intento en el 2021 y 2022 de parte de China de bajar o hacer alguna jugarreta para bajar los precios, y la verdad que el mercado no le dio chance. Y entraste a jugar, ahora somos pares, digamos, en términos de importancia, ¿no? Exactamente. Para ellos esto es una cifra tremenda, para ellos significa el 75% o más del abastecimiento, y en términos de lo que ellos pretenden o creen que van a crecer, o tienen sus proyecciones, todavía en el mundo Brasil y Argentina son pocos, y Estados Unidos, por cierto, son de los pocos países que podrían acompañar ese crecimiento. Oceanía, Uruguay, no tienen capacidad de crecimiento, ya llegaron al techo, pueden crecer un poquito más, pero no para absorber probablemente 2 o 3 millones más de toneladas para el 2030, ¿no? Acá aparece Estados Unidos, que es un comentario que quería hacerles porque es muy interesante respecto de lo que nosotros podríamos esperar de cara al futuro. Estados Unidos aparece prácticamente el año pasado, y sobre todo en el segundo semestre del año pasado, cuando Brasil tiene limitaciones para ingresar al mercado chino. Digamos, China sale desesperado a buscar al mercado carne para reemplazar lo que le faltaba de Brasil, no la encontraba. Argentina también estaba disminuido por las intervenciones del gobierno respecto de las exportaciones, y cae a Estados Unidos. Y Estados Unidos, lejos de venderle carne para manufactura, le vende carne de calidad. Porque la de manufactura, al contrario, Estados Unidos es importador, es deficitario para hacer hamburguesas, importa casi tanto lo mismo que exporta, y le empieza a exportar a China carne de alta calidad, con alto marbling, animales engordados con 150, 180 días de feedlot. Y la noticia buena, la mala, es que por supuesto es un competidor muy fuerte, y que le hayamos dejado la puerta abierta para que entre no es de por sí muy bueno, no había opciones, digamos, pero sí que Estados Unidos está desarrollando a una velocidad que tampoco esperábamos hace un año atrás el mercado de carnes de alta calidad. Con lo cual, hoy ya China está pagando, incluso a algunos exportadores argentinos que están dispuestos a hacerle un traje a medida, y lo están haciendo, sobre todo grupos de productores exportadores, está pagando más por el ramp and loin de lo que paga la propia Europa. Es decir, China tiene, obviamente, dentro de los 1.400 y pico millones de habitantes, un segmento importante, creciente, de consumidores que tienen el poder adquisitivo y que quieren darse el gusto de comerse, digamos, un muy buen bife con un alto grado de marmoreo. Razón por la cual yo diría, de cara a lo que viene, no digo el año que viene, pero probablemente en 2, 3 o 4 años, probablemente China nos impacte, empezando ya a venir a buscar a la Argentina carne de alta calidad. Ya existen también en la Argentina empresas que tienen contratos con importadores chinos que ya están haciendo novillos, y les llevan la totalidad del novillo con 150, 180 días de corral, lo que les permite acceder a un marbling en el ranking, digamos, en el grading australiano, que va de 1 a 9, 5 o superior, que es claramente superior a la carne que nosotros consumimos en la Argentina, ni que hablar un novillito liviano, pero incluso si vamos a un novillito más pesado de 410, 420, que haya pasado 4 meses en el corral, no hay mucho más que 4 meses para esa edad, probablemente lleguemos con lo mejor, y si es Angus, a lo mejor a 5, pegando en el poste. Estamos más cerca de 3,5 a 4. Le digo para que vean la comparativa. Ya hay más de una empresa que está haciendo el feeding largo,
de 180 días y le vende la totalidad a muy buenos valores. Sí. No, no hay forma de acumular. Esto es perecedero. ¿Querés repetir la pregunta? Sí, porque si no se quedan afuera. Gracias, Ramiro. La pregunta es, si esto es consumo instantáneo o están haciendo acopio o estoqueándose por las causas que sean. No, esto es absolutamente instantáneo, es un flujo, no hay stocks, puede haber un stock ahora puntualmente por el COVID-0, que se les acumularon containers y tuvieron problemas de logística, pero es coyuntural. En realidad es flujo constante. Ellos importan actualmente en torno de las 200.000 toneladas peso producto de carne vacuna, y eso va creciendo, digamos, ¿no? Y se las consumen, obviamente, en 1.400 millones de habitantes, no es demasiado complejo. Por lo tanto, sí, es flujo y no stock. ¿Había otra pregunta? Sí. El tema de los novillos que están yendo a China, serían novillos de 500 arriba, como son los australianos, los americanos, de 600 kilos, 500, 600 kilos. Sí, ellos no te ponen un peso como límite, lo que te ponen es el grading. Ellos quieren tener asegurado que llegás al 5 australiano de piso. Promedio, no hay ningún problema, pero no por debajo, digamos. Si tenés 6, felicitaciones. Y eso depende mucho de cuándo encierres el animal. Si vos encerrás un animal de 320, 330, digamos, con buen tamaño, pero no exageradamente grande, podés llegar a ese grading a los 6 meses con 470, 480, no necesariamente pasando a los 500. En general, por un tema de costos, digamos, los fildoteros que están en este programa traten de no pasarse de 500 por lo que significa, digamos, el costo de la alimentación, ¿no? Vos tenías... Sí, es de 1 a 9, digamos, ¿no? 1 es 0, 1 vendría, no hay grasa, no hay marbling, el marmoreo, digamos, ¿no? Y 9 es un prime americano, digamos, exagerado, digamos, casi nevado. En el medio un 5, imagínate un 5, un muy buen bife argentino, de los que vas a comer en un restaurante, generalmente no lo vas a ver en el supermercado, esporádicamente lo podrás ver. Eso en general muy bueno argentino, en el esquema de engorde argentino, estás entre 4 y 5, para que tengas una idea. India. Sí, India juega en otro contexto, en otra calidad. India es el segundo exportador mundial en una calidad importante. Ahora vamos a ver un grafiquito más adelante de cómo está jugando India. Pero India juega en el segmento de bajo precio. Son básicamente búfalos o generados por el cara beef, que le llaman ellos, que es tipo búfalo. Carne que, por supuesto, digamos, entra de lo que es este mercado, pero de calidad muy, muy inferior. Pero sí juega, claramente. Bien, no sé si sobre esto hay algo más, si no avanzamos. ¿Cómo te va? Ese incremento en la demanda de carne de primera calidad, ¿es un cambio cultural, crecimiento demográfico? No, a ver, quiero poner mis limitaciones, tampoco soy un experto en China, pero vamos, yo entiendo que es parte de un crecimiento vinculado a gente que viaja, que va a buenos hoteles, que va a Estados Unidos y que cuando va a un steakhouse de categoría se come un Prime o un Choice de alta calidad y llega a su país y busca lo mismo. Y bueno, pero claro, a diferencia, digamos, de mercados chicos, acá cualquier cosa es un montón de gente, son miles o cientos de miles que de pronto empiezan a demandar esto. Fíjate vos que Estados Unidos en apenas un año, porque prácticamente empezó a importar casi fuerte en el segundo semestre del 2021, casi te diría que interanual lleva un año, y ya se espera que este año supere las 100 y pico de mil toneladas de carne de calidad. De la nada a 100.000 es un montonazo. Australia ya estaba desarrollando este mercado, siempre lo hizo, pero siempre un mercado relativamente acotado que no terminaba de explotar. Evidentemente el faltante, y lo que vamos a ver ahora, digamos, una incorporación gradual pero constante del consumo de carne vacuna en los hogares chinos, hace que de pronto
ya no la quiero solamente para cocinarla como el puchero y comerme el tendón del brazuelo o del garrón, sino que además me quiero comer un bifecito cada tanto, ¿no? Y esto va ocurriendo. Por lo tanto, digamos, cualquier proyección que armemos sobre esto, y sin ser exageradamente optimista, pero no hay más que mirar los números, es extraordinaria, supera cualquier capacidad de abastecimiento, ¿no? Pasamos a la próxima. La próxima probablemente para mí responde a buena parte de nuestras inquietudes, incluso la tuya, respecto de qué es lo que uno podría pasar si de pronto China deja de comer o algo ocurre, o se vuelven otra vez sobreabastecidos de la carne de cerdo. Y acá lo que vamos a ver es el precio promedio que paga el consumidor chino cuando va a comprar la carne, en un supermercado, un mercado húmedo, o al carnicero, digamos, a donde vaya. En los últimos, yo diría, 6 años prácticamente, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, muy bien, el consumidor chino pagó y sigue pagando, pese a, digamos, que hubo, por supuesto, acá aumentos de precio por la fiebre porcina africana, digamos, entre 20 y 25 dólares, yuanes, el kilo de pollo, ¿no? Este es un valor que paga. Lo segundo, que es francamente llamativo, porque no ocurre en ningún lugar del mundo, es que la carne de cerdo, que como dije es el 80% de las 3 carnes, el ovino no tiene participación significativa en el consumo, pero por supuesto lo consumen, estaba casi al doble en algún momento, y en algún momento incluso hasta pari passu, digamos, cuando se produce la gran liquidación de la gente dice, che, viene la fiebre, se me mueren los bichos, sacrifiquémoslo y ofrezcamos lo que sea. En este periodo, de alguna manera, hubo sobreoferta de carne de cerdo, porque había que matarlos antes que se mueran, y por supuesto en algún momento casi estuvo paripaso con la carne de pollo. Algo impensado, digamos, teniendo en cuenta los costos y los tiempos de una y otra, ¿no? Pero esto ocurrió. La carne vacuna mantenía una relación de prácticamente 3 veces el valor de la carne de pollo y 2 veces o 2 veces y pico la carne de cerdo. En el mundo las relaciones suelen ser 4-2-1, 4 el vacuno, 2 el cerdo, 1 el pollo. Obviamente no se respetaría en este caso, en la Argentina mucho menos, por supuesto, entre por lo menos cerdo y vacuno, ¿no? Y la carne ovina, ¿no? Que en general acompaña al vacuno. Es probablemente para algunos cortes la carne más cara del mundo, porque hay poco y porque es una exquisitez, digamos, en términos de algo más exótico. El volumen es poco y el consumo suele ser en eventos o en ocasiones especiales. Pero lo notable de este gráfico es que antes que apareciera el problema de la fiebre porcina africana, en realidad este gap se mantenía razonablemente, salvo en este momento, que obviamente ya estaba impactando la liquidación de cerdo. O sea, teníamos un diferencial importante que, digamos, limitaba o era un freno al momento de salir a comprar carne de vacuna. Es decir, che, vieja, sí, nos vamos a dar el gustito, pero en el aniversario, 50 aniversario, mirá, vale más del doble, digamos, y no sobra la plata en ningún lugar del mundo, en ningún bolsillo. Así que teníamos un consumo que hasta acá estaba en torno de los 5 kilos y fracción por habitante y por año. Cuando viene la fiebre porcina africana, y claramente acá sí ya se nota el proceso de la liquidación y el impacto, la carne de cerdo de pronto se acercó extraordinariamente al precio de la carne vacuna. Momento en el cual, que vendría a ser este gap, que duró, digamos, no poco, 2 años largo, en este momento es donde, che, ahora sí, démonos un gustito, comprémonos un bifecito, lo probamos, y de pronto en este periodo que no excedió los 2 años y medio, el consumo subió 2 kilos por habitante y por año de carne vacuna. Y hoy los chinos están pisando o pasando levemente los 7 kilos. Y tiene que ver con este efecto que cualquiera que hubiera hecho un plan estratégico, digamos, le hubiera costado a lo mejor 10 años o 15 años, de pronto ocurrió. Hay cosas que te llevan a determinados destinos no porque necesariamente lo hayas previsto, ocurrió, digamos, ¿no? Y esto, lo notable de esto es que cuando se recupera la oferta y el precio del cerdo vuelve a caer a los precios precedentes, el vacuno, lejos de bajar, siguió subiendo un poquito más y mantuvo la. Ahora ya la diferencia que tiene
ya no es de 2,5 a 3, sino de 3,5 a 4, y a pesar del precio, no ha bajado la demanda. Esto es lo que me permite pensar, digamos, obviamente, y los que saben y estudian el tema también lo prevén, es que probablemente si el mundo está en condiciones de abastecerlo, China va a estar en el 2030 entre 9 y 10 kilos de consumo por habitante y por año. Esto significa que prácticamente va a duplicar el volumen importado a la fecha. O sea, 3 millones y pico de toneladas. Claramente la duda no está tanto en que ocurra desde la demanda, sino que haya capacidad en el mundo para poder ofrecer ese excedente, digamos, de ventas y abastecer esa demanda. En ese contexto, todo indicaría que desde el punto de vista de los precios y de la demanda, por supuesto que no aparezca, no sé, algún cisne negro, ni los quiero mencionar, pero digamos que pueden ocurrir, pero de no ocurrir un cisne negro, digamos, en términos de precios internacionales podemos dormir tranquilitos, relajados, con los dos ojitos cerrados y con gorrita de dormir y todo lo demás. O sea que este es el gráfico que más me, digamos, tranquiliza, que más me fortalece esta perspectiva de que efectivamente acá ha habido ya incorporación de la carne en el consumo hogareño mucho más allá del consumo eventual por eventos. Cuando uno mira a China, en los últimos 4 años, 5, y mira lo que ha sido el volumen importado, que está acá en este eje, digamos, por mes, uno va a encontrar, en los primeros 5 meses de cada año, uno va a encontrar un crecimiento en el volumen exponencial, ¿no? Es decir, pasamos de 400.000 a casi 1 millón de toneladas en los primeros 5 meses de cada año. Esto es volumen, o sea, un crecimiento tremendamente fenomenal, y esto es precio, ¿no? Fíjense, 2021 ahora, cómo ha crecido el precio promedio de lo que paga China al ingreso de sus puertos. Pasamos de $4.750 a 6.500. Esos son los números. Es centralmente commodity. No, incluye Estados Unidos, pero Estados Unidos sobre el total, digamos, representa un 4%, 3,5%. Está incluida. Acá tenés incluida la vaca china y el novillo americano. Esto es precio promedio de toda la carne que ingresó en puertos chinos hasta el mes de mayo. Mundial. Pero lo que ellos importaron de todo origen. Lo que pasa es que cuando vas a este gráfico, básicamente el 75% o un poquito más lo conforman lo que mandamos desde Mercosur, que es centralmente commodities. Hay muy pocos novillos de calidad acá adentro. Sí van garrón, brazuelo, tortuguita, cogote del novillo, pero para cortes que en términos de evaluación internacional son de bajo reconocimiento. Para ellos es muy bueno, para nosotros vamos a hacer un garrón a la parrilla y decís, che, vos sabés que me volví vegano últimamente. Bueno, esto es lo que ocurrió. Y por último, y con esto cerramos el capítulo internacional, vamos bien, ¿no, Ramiro? A las 12 es la otra charla. Bueno, tranqui, vamos a estar bien de tiempo. Esto es lo que uno puede ver, digamos, las proyecciones hasta el 2022 de qué países van a abastecer esta demanda internacional. Y acá lo veíamos, acá tenés a India, el verdecito musgo, que de alguna manera tuvo sus momentos de gloria allá por el 2014, 2015, donde fue el principal exportador de carnes en el mundo, y luego ha ido cayendo por distintos motivos que tienen que ver con cuestiones políticas, con cuestiones religiosas, con cuestiones, digamos, de mercados, de tratados de libre comercio. Hay muchas razones por las cuales China, digamos, India bajó de los 2 millones de toneladas a 1,5 millones o algo parecido. El resto, cuando mirás acá lo que es Oceanía, más o menos le pasó lo mismo. Oceanía también ha caído en términos relativos, acá pesa muchísimo la sequía de los últimos 3 años o de los años precedentes, no del último, de Australia, que claramente le mermó los rodeos y su capacidad de exportación. Acá tenés Estados Unidos, mejor dicho, acá dice Norteamérica, presumo que está Canadá también, pero es Estados Unidos básicamente
el que exporta por fuera de lo que es el NAFTA, con crecimiento y potencial de crecimiento bastante importante. Y acá tenés el Mercosur. Por eso cuando uno dice, ¿y quién va a poder abastecer este crecimiento exponencial de China? Y básicamente mirá Mercosur y mirá Norteamérica, centrado fundamentalmente en Estados Unidos. El resto está muy acotado y no tiene mucha capacidad de crecimiento. Razón por la cual, digamos, la expectativa de que los precios sigan muy firmes es realmente válida y alcanzable. Mirá, claro, cuando hablamos de política nos imaginamos a Alberto y la señora. Bueno, claro, Brasil las tiene, Uruguay las tiene, Paraguay las tiene, menos Argentina casi todos las tienen. No solamente tienen políticas que coadyuvan a crecer en las exportaciones, sino que además tienen políticas tributarias, tipo de cambio, etcétera, etcétera, que facilitan el comercio, ¿no? Yo cuando llegue a este punto, lo único que digo, y no tengo mucho más, después lo vamos a escuchar a Sucho, yo lo que digo es, los servicios de este año nos van a dar los terneros del 2024 cuando habrá otro gobierno. Después cada uno sabrá a qué atenerse, pero yo vivo con esa ilusión, estimado. Dale, perdón. Cuando hablas China, ¿incluís Vietnam? Ahí... No, esto es solo China. No incluyo Vietnam, si bien es cierto que Vietnam también tiene algún mecanismo y otros países vecinos algún mecanismo de transferencia. Acá solo estamos considerando China, la República de China y Hong Kong. O sea que es cierto que entra por otros lados. Sí, claro. Sí, claro. Vietnam es un claro ejemplo de que por ahí entra algo también. No por Taiwán, claramente, porque ahí, digamos, hay problemas geopolíticos. Mira, es muy difícil saberlo, porque todo lo que es marginal es un cálculo. Puede ser un 10%, puede ser un 15%. ¿La exportación nuestra a Vietnam existe? No, no existe. Nosotros no exportamos a Vietnam. ¿Por? No tenemos el mercado abierto, no lo hemos trabajado. Sí, porque estamos cómodos, ¿viste? ¿Para qué trabajar pudiendo recibir un plan? Pero no, lo digo en broma, pero no lo digo en broma. Argentina debe ser uno de los países que menos tratados internacionales o de libre comercio o reducción de aranceles ha logrado en su vida, pese al fenomenal avance en muy poco tiempo que tuvo el gobierno de Cambiemos. No estoy haciendo política, estoy siendo absolutamente realista, que en apenas 4 años impulsó, junto por supuesto con el Mercosur. Argentina hoy sigue siendo Mercosur y por lo tanto está atada, o es Mercosur o no es, pero lograron el tratado, digamos, avanzar al punto del tratado de libre comercio con Europa, muy avanzado con Corea, muy avanzado con Canadá, muy avanzado con Singapur, y todo eso, por supuesto, cajón de abajo, debajo de todas las carpetas, cerrado con doble llave. No hay forma de destrabar hasta que aparezca un nuevo gobierno que vuelva a pensar de que somos parte del mundo y que sin tratados internacionales estamos muy complicados. Lamentablemente es así. En este caso es sanitario el problema, que también requiere del mismo impulso, del mismo esfuerzo y de una compensación. Cuando vas a buscar y pedís, también tienes que estar dispuesto a conceder, digamos, ¿no? Pero bueno, México aparentemente están viniendo. ¿Quién le exporta a Vietnam? Básicamente Estados Unidos, Europa, Brasil. Estos son los grandes proveedores. También India, por cierto. Bueno, si quieren, lo que podemos hacer es arrancar con Argentina. Pueden tomar un café, un Lexotanil, y arrancamos con Argentina. ¿No es cierto, Ramiro? Hay tiempo, relajémonos, ¿viste? Bueno. No, estamos fenómenos, son 11:20. Tenemos un café. En 15 terminamos, o sea que vamos a estar muy bien de tiempo. Bueno, bárbaro, buenísimo. Bueno, yo diría, si uno mira de alguna manera
cómo ha sido el negocio ganadero en términos de sus precios. Bueno, por ahora no es necesario tomar Lexotanil. En los últimos 10 años el dólar oficial tuvo esta evolución en el porcentaje sobre moneda nominal. Esto es lo que ocurrió para el dólar contado con liquidación, o blue, si bien no es pari passu, digamos, es el que uno puede seguir con estadísticas confiables a lo largo del tiempo. Esto fue lo que pasó con el precio del novillo en el índice de novillo de Liniers, que suele ser significativamente más bajo que cualquier otro peso del novillo de determinada calidad. Es decir, estuvimos igual o ligeramente por arriba que el billete. Esto es lo que pasó no digo los costos porque no es exactamente los costos, pero el IPC, en todo caso la inflación, medido en términos de precios al consumidor. Esto es lo que pasó con la invernada, es decir, el ternero le ganó prácticamente al billete, ¿no? Entonces, yo digo, si bien es cierto que a lo largo de 10 años hubo momentos en que, por ejemplo, acá el dólar oficial increíblemente estaba por arriba, digamos, cuando no había doble tipo de cambio, por arriba de la moneda patas, y que en algún momento, digamos, cuando se generó esta enorme devaluación, digamos, previa a las elecciones del 2019, el dólar oficial, digamos, le llevaba, y el dólar billete también, una fuerte diferencia a la moneda. Finalmente, en un periodo más o menos extendido de tiempo, finalmente las patas terminan igualando o ganando. O sea, son una buena cobertura de valor patrimonial o en todo caso de moneda real, si cabe la expresión. Primer dato que no es menor, porque siempre inversores externos o aquellos que no están permanentemente en el negocio cuestionan, dicen, bueno, che, ¿vale la pena, no vale la pena, compro dólares, no compro dólares? Mirá, depende del tiempo que estés dispuesto a aguantar, digamos. Pero si no, si vas a comprar para no hacer la diferencia dentro de 3 o 4 meses, compra patas y dormí tranquilo, cuidalas y que vas a andar muy bien. El segundo tema que sí quería abordar, perdón, tiene que ver con las exportaciones. Como bien saben, hace un año exactamente, un poquitito más, allá por el 20 de mayo, el gobierno decidió, en forma imprevista, yo diría, había discusiones, pero nunca una señal clara de que iba a ocurrir, decidió cerrar el mercado de exportación por 30 días, con excepción de lo que eran cuotas país-país. Hilton, 481, Estados Unidos en ese momento. Después se generó la cuota Israel, ahora hace relativamente poco, digamos, y eso hizo que, digamos, la exportación mensual, que estaba en torno de las 75.000 toneladas equivalente res con hueso, sin incluir el hueso de la despostada, que está acá abajo, yo lo pongo aparte, no lo sumo, 75.000 bajó a niveles de 65.000. Es decir, los 7 meses que siguieron al cierre inicial y después a la apertura parcial de exportaciones, digamos, nos perdimos 10.000 toneladas equivalente a res con hueso por mes. O sea que cuando uno compara, digamos, la pérdida de estas 70.000 toneladas, 7 meses por 10, equivalente a res con hueso, al precio promedio al que se vendió esas toneladas, implicaron un lucro cesante para el Estado argentino o para la Argentina de alrededor de 850 millones de dólares en 7 meses. Esta fue la pérdida, si uno la mide sin considerar cualquier otro tipo de consideración, simplemente dejé de ingresar, de exportar 70.000 toneladas que tenían un valor promedio de tanto, por lo tanto, finalmente no ingresé 850 millones de dólares. Cuando se abre el 2020, el gobierno dispone de una serie de nuevas medidas. La primera es, voy a liberar la vaca conserva de manufactura, tipificación D y E, a la exportación sin restricciones, lo mismo que los toros. Dejo las otras 3 tipificaciones de vacas sí restringidas e impongo para todas las categorías, incluyendo las 3 vacas A, B y C, la restricción de prohibición de exportación de 7 cortes que van a ir al mercado interno. Los llamaron preferidos porque les encanta ponerle lindos nombres a las cosas. Algunos les decían populares. En definitiva, yo podría decir que nos rompieron la paciencia con esto, porque en realidad esos 7 cortes representan ni más ni menos que entre el 20 y el 24% del peso de la res.
Por lo tanto, cuando un tipo compraba un frigorífico, un tipo no, un exportador compra una media red de la categoría que sea para exportar, instantáneamente tiene que separar un 22%, mandarlo al mercado interno y además acceder, digamos, a estos precios cuidados que les impone de manera absolutamente coercitiva el gobierno para que lo manden, digamos, para fijar un precio menor dentro de lo que es el relevamiento de precios. Todo un desastre, y así nos va. En definitiva, digamos, lejos de liberar, como prometían, volvieron a caer las exportaciones acá en torno de las 5 o 7 mil toneladas equivalentes a res con hueso mensual. O sea que desde hace un año hasta la fecha, en realidad, hemos perdido casi 15 mil toneladas equivalentes a res con hueso mensuales, que cuando uno sí las termina de ponderar y le agrega estos 5 meses, ya superan largamente los $1.000 millones de falta de ingreso de dólares en la Argentina, como si no sobraran. En definitiva, esta es lo que está ocurriendo. Además, hay una cuotificación administrada entre frigoríficos y gobierno que les impide vender algo más de 60.000 toneladas equivalentes a res con hueso. Obviamente en mayo se les escapó la tortuga porque la faena fue muy grande y habilitaron un poquito más de exportaciones, pero yo calculo que en junio, julio volvemos otra vez a este nivel de exportaciones que nos viene limitando muchísimo. En ese contexto uno diría, bueno, ¿qué beneficios tuvo? Miren, esta es la evolución del precio de la carne vacuna al consumidor. Bueno, efectivamente tuvieron éxito los primeros 4 meses, llamémosle así. ¿Y por qué 4 meses? Porque en realidad cuando ocurrió, ya estábamos a fin de mayo, acuérdense que a fin de mayo vino el cese de comercialización, la protesta del campo, etcétera, etcétera, e instantáneamente las decisiones de los productores de ajustarse a ese nuevo escenario comercial, bajaron sensiblemente los encierres, mandamos a los animales al campo, con tal de decir, che, estiro el proceso de invernada porque a lo mejor dentro de unos meses esto se resuelve, digamos, postergo mis decisiones de venta hacia adelante y durante este periodo de tiempo de alguna manera funcionó. A partir de octubre, cuando se vaciaron los corrales que ya estaban llenos y que no los podía vaciar, digamos, vino la carencia generada por ese cambio de modelo productivo que bajó la tasa de extracción del stock y postergó los procesos de engorde, y el precio de la carne al consumidor no dejó de subir al punto tal que cuando uno hoy compara un año completo, digamos, la carne al consumidor subió el 60%, el novillo, digamos, el índice de novillo subió un 59%, y la inflación subió un 60%. Un 50 y un 51. Por lo tanto, digamos, todo esto, cero sentido, el consumidor terminó pagando al final de la película la carne 10 puntos porcentuales más de lo que valía el ganado que le da origen y casi 10 puntos porcentuales más que el resto de los productos que incluyen la canasta del índice de precios al consumidor. Esto claramente hoy está en debate. El debate quiere decir que hay una fuerte presión al gobierno para que libere exportaciones, no tiene ningún sentido todo esto. Claramente Instituto Patria y los mentores, digamos, ideológicos no están dispuestos a ceder, pero parecería ser que habría alguna chance que a lo mejor liberen la vaca C. La vaca C representa aproximadamente el 30-35% del total de las vacas que se venden. Es una categoría que incluso admitiría mejor terminación y claramente si no le restaras los 7 cortes que necesariamente van mal vendidos al mercado interno, podría crecer significativamente en su valor. No digo que esto se resuelva, digo que está en debate y hay diálogos en esta línea. Bien, cuando uno mira, digamos, cómo viene digamos, la eficiencia y cómo viene la producción del rodeo argentino, acá lo que van a ver es cómo viene el stock total y el stock de terneros. Obviamente el stock total en el eje de la izquierda, el stock de terneros en el eje de la derecha. Uno ve acá cómo evolucionó el stock total desde el 2007. 2007 no es un capricho, tiene que ver con, digamos, los primeros datos estadísticos comparables del 2007 en adelante. Todo lo que ocurrió hasta el 2007 tiene una metodología difícil de seguir.
van a ver una proyección, digamos, del stock que prácticamente se mantiene con una pequeña inclinación creciente, en tanto que los terneros no han dejado de subir. Razón por la cual, cuando te dicen que el stock es ineficiente y que la Argentina no crece en su potencial productivo, es una falacia. Esta es la realidad estadística de lo que viene ocurriendo. En términos de oferta y producción pasa más o menos lo mismo. Obviamente la oferta tiene una fuerte vinculación con el stock, aunque no necesariamente directo, y la producción tiene sí una relación directa con los terneros, y van a ver que los datos son muy parecidos. Los datos extraoficiales, o en todo caso no publicados todavía, de la vacunación de otoño del 2022 estarían dando entre 400 y 500 mil terneros más que el año pasado, con menos vacas, con lo cual probablemente la tasa de extracción alcance el 66 o algo más por ciento, una cifra que parecía que nunca íbamos a alcanzar. Un par de datos y con esto cerramos. Claramente, digamos, la reducción de la brecha o costo de reposición entre el precio del ternero y el gordo, y de alguna manera un precio razonable del maíz relacionado al gordo, han hecho que los corrales, que venían con pérdidas importantes, estos son los datos de la Cámara de Fildot del 2021, los del Celeste son los del 2022, en el margen que ellos sacan, que no toman costo financiero, digamos, más allá de si 7.000 es bueno o es malo, para mí es malísimo, digamos, pero en cualquier caso cambió la curva, dejó de ser negativa, empezamos a ver una curva positiva que seguramente continuará en junio y julio, razón por la cual a partir de estos datos uno podría ya imaginar que la oferta hasta el mes de octubre o noviembre destinada al mercado interno va a estar suficientemente bien cubierta. Y por lo tanto, digamos, no digo que no van a subir los valores en función de lo que valen hoy, lo que diría es, si hay subas, no esperen subas significativas, seguramente van a ser subas que en términos de moneda constante sean más bien bajas o neutras. Esto es referido a mercado interno. Esto lo explica, digamos, cuando uno empieza a ver cambios en los márgenes o en la rentabilidad, empieza a ver una reacción importante en los encierres. Este es el encierre del mes de mayo. Fíjense cómo se encerraron novillitos y vaquillonas de manera significativa. Por lo tanto, de nuevo, junio seguramente tuvo buen encierro, esperemos buenos encierres en julio también, y estos 4 meses para adelante ya te va asegurando una oferta bastante interesante. Y vamos cerrando. Entonces yo diría, por el lado de la demanda internacional y los precios, no diría que podemos dormir tranquilos en el sentido despectivo de la palabra, pero digamos, no nos va a alterar el ánimo ni nos va a sacar de punto. Precios no van a ser el problema, van a estar y los vamos a poder capitalizar. Cuanto más libertad, mejor, pero por lo menos sabemos que están para adelante buenos valores. En el caso puntual de lo que es hoy categoría de exportación, y sobre todo la vaca, que ha caído o había caído muchísimo en las últimas semanas, esperen, digamos, una recuperación muy importante en el valor, en pesos y en dólares, y en la moneda que quieran, porque Argentina, a partir del mes de julio, empieza a prepararse para completar contenedores y embarques que van a llegar a China en octubre, noviembre y diciembre, que son los meses donde China sí hace una copia adicional para enfrentar esa demanda extraordinaria que es el Año Nuevo Lunar, que no sé este año cuándo cae, pero cae entre finales de enero y principios de febrero, más o menos según el año, ¿no? De modo tal que yo diría, si hay una categoría hoy que está predestinada a subir de manera significativa, es la vaca. Si bien va a subir primero la vaca con destino a China y sin limitaciones, estas van a empujar al resto, digamos, como ocurre habitualmente. Respecto del novillo de exportación, yo diría hasta septiembre creo que vamos a tener valores crecientes, después hay que ver cómo quedan los rabinos, y habitualmente, digamos, la oferta en general tiende a ser bastante escasa en octubre y noviembre, por lo tanto, en términos generales diría, el novillo de exportación también tiene recorrido alcista de acá hasta fin de año. Entonces, exportación alcista, la vaca de manera mucho más extraordinaria que el novillo, y consumo liviano, consumo de
de Argentina tradicional, digamos, va a estar relativamente bien abastecido al menos hasta el mes de octubre. En costos ni que hablar, no hace falta que le diga que digamos, ahí sí con un ojo abierto y un ojo cerrado, atentos a los costos, y acá mi única sugerencia es presten atención al pasto, lo que tenemos naturalmente barato y accesible, que normalmente y muchas veces subestimamos, y que la verdad que un buen manejo nos puede dar una diferencia extraordinaria en términos de rentabilidad. Baja tasa de extracción, eso no va a cambiar, precio firme ya lo dijimos, la cría va a ser por cuarto año consecutivo junto con reproductores, otra vez va a estar en el podio, y obviamente las mayores incertidumbres las vamos a tener en las políticas públicas y el mercado doméstico. Con esto cierro, Ramiro. Muy bueno, muy bueno. Seguramente hay algunas preguntas que estamos teniendo. Víctor, esos 7.000 pesos que tenés en el corral, si nosotros tomamos en cuenta la inflación que tenemos y el poder adquisitivo, digamos, estamos, yo creo que para abajo. Porque, o sea, es lindo ver los 7.000 para arriba, pero esos 7.000 no valen nada. No, y además no tiene costo financiero, que no es despreciable. No, ahí el único punto que hay que hacer ahí es que esto es una foto, es la foto que ellos sacan a final de cada mes, digamos, o al principio de cada mes. Y la película después ajusta de otra manera, porque en realidad cuando vos ingresás a Corral, vos sabés cuánto te costó el animal que ingresás y de alguna manera cuánto te va a costar el alimento, o lo fijaste, podés fijarlo, o tenés previsto, o tenés el recurso en el campo si es que vos proveés el alimento. Lo que vos no sabés es a qué precio lo vas a vender, y ahí en la película el año pasado terminó siendo muy superior a la foto. No necesariamente para ganar plata, pero en general quienes más o menos entraron bien y tenían alimento acopiado de propia producción, no perdieron plata. Por eso digo, esta es la foto, lo que pasa es que la foto incentiva. Es decir, cuando la foto es mala te cuesta mucho decir, la película va a ser buena, tenés que ser muy optimista, pero cuando la foto ya no es tan mala, te lanzás. Sí, Víctor. Al principio de la charla hablaste de la onda verde o ecológica y el nivel de fricción y el gas metano y demás, que claramente no es para no preocuparse, se derrumba con la guerra, y ahora Europa dice, mira, si es carne y se parece, dale, si es soja transgénica, si es, se importa poco cuando empiezan a apretar por otras cosas. Estos cisnes negros, Ucrania, qué sé yo, ya es una bandada de cisnes negros, ¿sigue siendo así o cómo jugamos? Mira, van por caminos separados, aunque claramente convergen, ¿no? Como bien decís, digamos, toda la cuestión medioambiental y de muchas otras cosas ha quedado suspendida, frisada, pero no lo mandaron al depósito, al archivo. Las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones civiles siguen trabajando en paralelo. Obviamente hoy no tienen, digamos, el mismo oído de los políticos para tomar medidas, porque no hay ninguna posibilidad. Además, si vos llegaras a medir, que espero que algún día lo midan, lo que es el daño ambiental que se ha generado en la guerra, seguramente, digamos, ni hablemos de la vaca por 10 años o 20 años, ¿no? Pero digamos, una cosa no limita a la otra. Todavía los compromisos de reducción del 30% de emisiones está firme para el 2030. Todavía, digamos, toda esta presión social por este tema sigue más viva que antes. Seguir leyendo noticias que no son viejas, sino que son nuevas, hablando de todo este compromiso, etcétera, etcétera. Y te diría, para nuestra tranquilidad, si cabe la expresión, yo creo que de todos los temas, los más significativos, los que van a tener más presión y que seguramente nos van a limitar, tiene que ver con la deforestación de montes nativos, de los cuales, por supuesto, hay una región de la Argentina que está sujeta a y sobre la que se está trabajando, pero el 80% de la ganadería está exceptuada, digamos, de esta restricción, y eventualmente la conversión de ambientes naturales, como pueden ser todo el tema de los, ¿cómo se llama?, de los humedales. Entonces, esos son los dos temas. Bienestar animal sí, pero cuando lo pones en el contexto del impacto de tu negocio en el mediano y largo plazo, monte nativo, deforestación
y conversión de ambientes naturales, básicamente humedales, son los dos grandes temas que se está trabajando, por suerte, ¿no? No sé si... Hay mucho trabajo científico, político, técnico. Hay mucho trabajo. Cosa que hace 5 años no había. No, trabajar. Cuando digo trabajar me refiero, tenés universidades, INTA, CONICET, más allá de los fundamentalistas dentro de cada institución, tenés gente seria que está trabajando muy bien. ¿Qué haces, Víctor? Todo bien. Con respecto al cuadro de márgenes, por ahí para complementar un poquito, creo que las situaciones de márgenes son muy diferentes entre cada empresa, ¿no? Por supuesto. Esta juega si es ternero de compra, si es maíz propio, si no es maíz propio. Hace poquito salió un trabajo de Sebastián y Juan Elizalde con respecto a Sebastián Riffel, me refiero, ¿no? O sea, Sí. Que lo actualizan todos los santos es donde combinaban distintas escalas, 500 filas de 500, 1000 y 2000, y distintas mezclas y distintos sistemas de distribución. Y el margen por cabeza iba de menos 400 pesos a más de 16.000. O sea que con eso reflejo un poquito eso. Lo que yo rescato lo tuyo es el cambio de tendencia, que claramente están viendo lo mismo ahí, ¿no? Totalmente. O sea, A ver, un año negativo. los números, como bien decís, maíz propio, maíz comprado. Ahí nomás ya tenés un mundo, digamos, ¿no? Ternero propio, ternero comprado. Digamos, los números siempre son relativos. Lo que importa es la tendencia, lo que importa es hacia dónde va. Y yo, si me permitís, digamos, como redondeo global, diría, los precios internacionales de la carne vacuna van a ser buenísimos. La posibilidad de que Argentina de acá a 1 año y medio recupere inserción internacional, y no sé si único tipo de cambio, pero una diferencia mucho más razonable también estará. Entonces, yo digo, desde el punto de vista de los precios, yo sé que los voy a tener en algún momento y de alguna manera. Los costos los tengo que cuidar porque esto va a durar un tiempo muy largo, digamos, y después cualquier proceso pastoril que yo pueda incluir dentro de todo esto, con seguridad me va a dar un margen de protección o de seguridad mucho mayor que si haga un proceso intensivo. Y la segunda parte, que vos dijiste recién los precios, es que evidentemente los veganismos y vegetarianos, el impacto de eso no pega directamente en los precios. El vegano no. El vegano no, porque el vegano es 1 a 1, aunque sean muchos. Porque el vegano está mucho más preocupado por el tema del bienestar animal. El principal argumento del veganismo no pasa por el medio ambiente, sino por la crueldad con que sometemos a los animales que luego sacrificamos, ¿no? Entonces el ejemplo del gato, del perrito de la casa, te hace llorar un poco. Esto es lo que hace al veganismo. Entonces es una convicción casi individual. Es muy difícil masificar aunque esté de moda y esto no tiene gran impacto en el negocio. Lo que sí tiene impacto y va a tener impacto son las restricciones que eventualmente se transformen en legislaciones que te restrinjan el ingreso o que te agraven desde el punto de vista económico el poder ingresar. Y eso sí es masivo. Que va a afectar las culturas de mayor poder adquisitivo, básicamente. Mira, básicamente hoy es Europa, pero ya en China hay un movimiento, aunque parezca mentira, bastante fuerte. Ya hay organizaciones de frigoríficos que están preocupados con el tema y ni que hablar de Estados Unidos. O sea, hacia adelante, si yo tuviera que ver un nubarrón, y que no lo veo porque hay respuestas, te diría, hacia adelante, la cuestión de estas nuevas demandas son las que deberían llevarnos bastante más tiempo y esfuerzo. Hernán, estás preguntón, Hernán, hoy, ¿eh? Y yo te tenía que verduguear un poco. No, aburrido, digo. ¿Europa por qué se preocupa tanto? Porque Europa era todo monte. ¿No deberían de forestar ellos y preocuparse por forestar lo que ellos se construyeron durante 1000 años o 2000 años? Sí, sí, esa es la respuesta tradicional que cualquiera de nosotros siente y emocionalmente les podría gritar en la cara, pero marche preso. Marche preso porque las nuevas generaciones dirán, che, lo que hicieron mis viejos estuvo horrible, yo no estoy dispuesto a perdonar una más. Entonces, te empiezan a agregar cosas, trabajo esclavo. Entonces, yo digo, es un debate que desde el punto de vista conceptual tiene razón de ser, desde el punto de vista de lo que viene y las restricciones, marche preso. Te lo van a imponer y si te gusta bien y si no, no.
Y esto es lo que, digamos, por eso esa etapa ya la pasamos en la Argentina, afortunadamente. Nosotros tuvimos una etapa de mucho enojo. Y estos que nos vienen a pedir, nos tendrían que pagar por mantener los montes. Nos van a pagar, en algún momento nos van a pagar, los bonos vienen, todo eso viene. Por ahora no hay un mango, pero ya va a llegar. Pero esa parte del enojo ya pasó, ahora viene la parte del trabajo para poder responder y ubicarte mucho mejor. Y la verdad es que yo estoy involucrado hace bastante tiempo, participé en la formación de la Mesa de Carne Sustentable, en fin, me interesó mucho el tema de entrada y lo que veo es que en 5, 6, 7 años nuestra, digamos así, sector ha absorbido el impacto, ya no se queja tanto de que me pedís lo que no haces y empieza a buscar las soluciones y dar respuesta, porque se viene. Bueno, bien, hemos llegado al final de la charla de Víctor. Gracias, Víctor. No, a ustedes, por la muchas paciencia. gracias, Víctor. Buenísimo. Y los invito